Hoy vengo a hablar de una película que desde la primera vez que la vi fue importante para mí. No por nada especial, sino porque pertenece a mi estudio favorito, Estudio Ghibli. Y me pareció muy profunda para lo simple que podía parecer. Esa película es El viento se levanta. Aquí tengo el libro de arte y también tengo un tatuaje que, bueno, desde ahí no se verá bien. Esta película fue publicada en 2013, dirigida por Hayao Miyazaki después de volver del retiro por segunda vez, ya que antes con Ponyo ya se había retirado y volvió una tercera vez con El chico y la garza, otra película muy notable. Jiro en la película se presenta como un joven aficionado a la aeronáutica que tiene una vida llena de vicisitudes debido a la época en la que nace. Las primeras escenas que se muestran se estiman que son de 1918 por la ambientación y por lo que ocurre más adelante. Se muestra a un niño que lee revistas de aeronáutica y fantasea con ser como Caprioni, un ingeniero aeronáutico italiano muy famoso, ya que hizo el primer avión a motor italiano. También diseñó bombarderos para la Primera Guerra Mundial, aunque para darle un matiz positivo, investigó la idea de hacer aviones para pasajeros. Jiro, evidentemente, al ser rechazado como un posible piloto por su necesidad de usar gafas, se dedicó a ser ingeniero aeronáutico y durante su estudio, cuando estaba yendo a la capital, en 1923 ocurrió el gran terremoto de Kanto. Este terremoto trajo muchas desgracias, entre ellas, por ejemplo, un incendio que arrasó con la mayor parte de la ciudad. Y aún así, en esa escena, aparte de que está animada increíble, cualquier persona que haya visto un reel o un TikTok sobre lo buena que es la animación, se habrá encontrado con alguna escena relacionada a este momento de la película, ya que es espectacular, la verdad. Pues durante el terremoto es cuando conoce a Naoko, que sería su futura esposa, aunque ahí había una diferencia sutil de edad. Él se ve ya como un adulto en la universidad y ella se ve como una preadolescente, adolescente en el mejor de los casos, acompañada por su cuidadora, que ésta se parte un pie. Y Jiro se presta voluntario a acompañarla a casa. Tras dejarla sana y salvo en la casa de Naoko, él vuelve dirección a la universidad para ayudar a su amigo a salvar la mayor cantidad de libros de la biblioteca de la universidad. Él en ningún momento se muestra excesivamente preocupado por la situación. En ese terremoto seguramente murió mucha gente, se perdieron un montón de casas, hubo una cantidad de sufrimiento increíble y Jiro, se podría decir que por optimismo, pero no. Por ignorancia, Jiro siguió todo lo feliz que pudo, por pasión, porque él iba a estudiar lo que quería y es verdad que no era su primer año, pero ese era su motor de acción. Aparte, también se ve claramente en el tren en el que va y su ropa la diferencia social que hay entre él y el resto de la población de Japón de aquel entonces. Su ropa limpia, aseada, de colores claros, no tiene por qué ocultar ninguna mancha porque enseguida se lavará. En cambio, la gente de alrededor se ve apelotonada en el tren subida como buenamente podía, con ropa típicamente pobre de cualquier anime de época que hayáis visto, de personas con pocos recursos, telas anchas, sucias, rotas. En 1927 es contratado por la famosísima Mitsubishi para su división de aeronáutica. Y ahí, aunque empieza con trabajo de menor rango, evidentemente poco a poco va escalando, gracias a su gran pasión, creatividad
y esfuerzo. ¿Os acordáis de aquel amigo que he mencionado hace un minuto con el que estaba salvando libros de la quema en la universidad? Pues ese amigo se llama Honjo y volvería a coincidir aquí con él. Ahí se ve una clara diferencia entre Jiro y Honjo. Jiro se muestra muy motivado por el hecho de trabajar haciendo aviones, mientras que Honjo repite varias veces que su pasión es ayudar a la nación y que él cree que esta es la mejor manera para conseguir que su nación sea lo más fuerte posible, porque asocia su propia identidad al poder nacional. En cambio, Jiro ignora todo eso y se centra exclusivamente en su pasión, en su felicidad haciendo aviones. Ambos fueron enviados a la República de Weimar, lo que es la República Alemana, pero entre 1918 y 1933. La verdad que es muy casual ese espacio de tiempo, no preguntéis qué pasó a partir de entonces. Y fueron para conseguir unos planos que ayudaran a construir un bombardero para Japón. Ya ahí Alemania y Japón eran aliados estratégicos. Y a pesar de eso, y de que estaba Hugo Junkers, para quien no lo conozca, y yo tampoco lo conocía, un ingeniero aeronáutico conocido por hacer los primeros aviones totalmente de metal, pues se quedaron sin ningún avance y sin ningún permiso para ver prácticamente nada del avión. El ejército alemán estaba muy encima de ellos constantemente y apenas les permitía acercarse a los aviones. Allí Honjo y Jiro vuelven a tener otra conversación, como habían hecho tantas veces, donde Honjo lo único que ve es el poderío y la rectitud alemana como algo positivo. En cambio, Jiro lo nota forzado, se siente incómodo, porque cuando a Honjo le atrae eso por su admiración hacia el poder, a Jiro ni le va ni le viene porque no está relacionado con su amor verdadero, lo único que le está apasionando en esta vida, que es la aeronáutica. E incluso le está poniendo trabas. Por lo tanto, le están quitando el juguetito a Jiro y eso no le sienta muy bien. Tras eso, Honjo se queda en Alemania, mientras que Jiro vuelve a Japón a dar la poca información que tiene sobre el caso. A inicios de 1932, Jiro es ascendido a diseñador jefe de un caza pedido por la Marina Imperial japonesa. Allí es cuando empieza a tener interacciones con el propio ejército japonés, que si ya era radical, gracias a los movimientos políticos del momento, Japón estaba izando más su bandera hacia el fascismo, con mayor presencia belicosa en otros países y preparándose para futuras guerras que ellos estaban predispuestos a ganar. Aún así, aunque Jiro tenía que tener conversaciones con ellos sobre posibles modificaciones, sobre necesidades de guerra que a mí y a ti seguramente se nos escapan, como no me caben más bombas o algo del estilo, ni idea. Pues Jiro, en cambio, no le da importancia a eso y cree que solo son tonterías que dicen unos tíos que no tienen ni idea de hacer aviones, que en parte es cierto, no vamos a quitarle la razón a Jiro, aunque es él el que realmente está ciego, porque es el que no quiere ver que su trabajo va a llevar unas consecuencias que como mínimo son reprobables. En 1933, tras un fracaso estrepitoso hacia uno de sus primeros modelos, se va a un viaje espiritual, por así decirlo, a Kanizawa. En Kanizawa va a un resort a descansar y a vivir un poco la vida, como hubiéramos hecho cualquiera en otro tiempo de vacaciones. La diferencia es que ahí conoce a dos personas de gran importancia. Bueno, realmente una ya la conocía de antes. Evidentemente, aquí es cuando entra Naoko. Empiezan a tener su amor rollo victoriano como a una pareja de la época le gustaría tener, donde se intima poco físicamente y cuando se hace es totalmente escondida, donde también se pide la mano lo antes posible porque, no sé, cachondo, y acaba desenlazando en que se comprometen
a la espera de que Naoko se recupere de la tuberculosis. Algo que a nosotros nos suena complicado, pero a ellos no les pareció tan mal. No sé qué tasa tiene eso de sobrevivir una persona con tuberculosis, y la verdad que me alegra no tener que saberlo. Ahí también conoce a Castorp, un alemán enemigo del régimen nazi que estaba ahí pasando unas vacaciones, que tiene buenos conocimientos sobre la política y casualmente aeronáutica, porque hombre del Renacimiento que tiene que tocar todos los palos. Allí tiene diversas conversaciones con Jiro, entre ellas una en la que Castorp advierte a Jiro de que los nazis no son muy buenos. Han detenido a Hugo Junkers, aquel ingeniero tan simpático que les invitó a ver el avión, y el único motivo era que no estaba de acuerdo con sus políticas. Y realmente se resistió al régimen nazi. Y por eso Castorp también le advierte de una posible guerra mundial. La segunda. En la primera, Jiro no tuvo que participar porque era muy joven, pero en esta segunda se vería involucrado de alguna manera, y más siendo ingeniero aeronáutico, pero en cambio a él no le importó mucho. Él estaba muy preocupado por leer las nuevas innovaciones que estaba viendo en el mundo de la aeronáutica y en descansar un poquito para retomar su trabajito haciendo cazas para la Marina Imperial. Un día, como cualquier otro, Castorp tiene que salir huyendo a gran velocidad, y la respuesta es simple. Japón y Alemania se hacen aliados de manera oficial, y ya estando el régimen nazi en el poder, Castorp no se puede permitir el lujo de quedarse en un país en el que probablemente le detengan. A nuestro amigo el Pasota le vuelvo a explicar un poco la realidad. Cuando la policía japonesa de inteligencia le persigue por haber estado cerca de Castorp para seguir trabajando la cosa más kafkiana posible, cuando te está persiguiendo la policía de tu propio país, seguir trabajando para el ejército de tu país, bueno, cosas que solo él entendería, se queda a vivir en la casa de su jefe, Kurokawa, y ahí continúa con el diseño de su caza. Sale solo en una ocasión para ver a Naoko, y allí es donde ella decide que se iba a ir a un sanatorio a recuperarse para poder casarse lo antes posible. Naoko, como buena niña de 18 años enamorada de un señor de 30, dura poco recuperándose en el sanatorio pasando frío, y decide que quiere juntarse con él y corre a la casa de Kurokawa, y ahí se deciden a vivir juntos. Kurokawa, dentro de su fascismo, admite que se casen para vivir bajo su techo, pero sin casamiento no le va a dejar que vivan en la misma casa un hombre y una mujer. ¿Estamos locos? ¿Qué va a ser lo siguiente? Bueno, tras una preciosa ceremonia se casan oficialmente. Kayo, la hermana de Jiro, personaje que aparece demasiado poco, una mujer médico en el principio del siglo XX, una puta locura, algo que habla mucho del nivel de ingresos que tendría esa familia para poder meter a una mujer a estudiar medicina. Le dice a Jiro que es una tontería casarse con ella, porque lo único que va a hacer es sufrir él y ella al ver que la enfermedad es incurable. Algo que podían haber preguntado antes y haberse casado antes. Si se iba a morir igual, pues cásate antes si estás predispuesto a casarte, o no sé. O no te cases, si se va a morir, pues ya ves tú, eso que te ahorras, no puedes decir que eres viudo. No sé si tiene ventaja decir que eres viudo. Por ahora. A pesar de todo, Naoko y Jiro disfrutan del tiempo que están juntos lo máximo posible, mientras Jiro, encerrado en la casa de su jefe, sigue trabajando para crear nuevos cazas. Al final, Jiro acaba el Mitsubishi K-14 y Naoko se va apagando lentamente. El día en el que Jiro va a probar su caza, algo que sale rotundamente bien, Naoko aprovecha para irse al sanatorio de vuelta.
Deja 3 cartas. Una para Kayo, otra para Jiro y otra para los Kurokawa. Y después de eso no se sabe nada más de Naoko. Se sobreentiende que muere de la tuberculosis y que simplemente no quería que le viera así. Jiro evidentemente acaba destrozado. Ha perdido a la mujer que quería. El mismo día que se confirma de que ha conseguido crear su primer avión. En 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial acaba, Jiro vuelve a tener un sueño con Caprioni, como al principio de la película, pero ahora también está Naoko. Aquel caza que vimos volar hace unas pocas escenas, el K-14, es el sucesor del Zero Fighter, un caza famosísimo en la Segunda Guerra Mundial que se llevó muchísimas vidas por delante. En esta ilusión ve cómo miles de sus aviones van por el cielo y cómo un montón de lucecitas iluminan el cielo. Es decir, se arrepiente de lo que ha hecho. Para quien no lo conozca, yo tampoco lo conocía. El Zero Fighter fue el avión que se utilizó para los ataques de Pearl Harbor, es decir, que fueron los aviones que introdujeron a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Al final, todo el trabajo de Jiro había resultado en la muerte de inocentes, de recursos que se habían desperdiciado por una guerra que realmente fue horrible y afectó a todos los estratos de la sociedad. Y a él le hizo perder a su familia porque se distanció de ella por trabajo, a su amor y ahora su pasión. Todo había desaparecido en menos de 12 años. Es verdad que suena mucho si lo pones en cierta perspectiva, porque Naoko a lo mejor vivió 20 y poco. Pero fue algo incomprensiblemente duro. Naoko y Caprioni le animan a que siga viviendo, que no hay que desanimarse. Y Caprioni insiste mucho en que las personas no pueden ser creativas. No recuerdo si decía una década, ni idea. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Morirte. Eres gilipollas, ojalá te suicides, nadie te quiere, lo peor que va a pasar en la puta vida, por favor mátate ya, venga un beso de brazo. No sé quién era. Se puede interpretar este último sueño como un limbo, como el momento en el que trata de suicidarse o los pensamientos suicidas se apoderan de él, y como sus recuerdos de dos personas que él apreciaba, uno de manera parasocial y otro Naoko, le impulsan a seguir viviendo aunque sea un poco más. Para quien se lo pregunte, Jiro es una mezcla de dos personas y la que está involucrada por el romance de Naoko después se volvió a casar. Así que en ese sentido no os preocupéis, que Jiro rehizo su vida, tuvo hijos. Como he ido diciendo varias veces a lo largo de este vídeo, Jiro era muy inconsciente de su contexto, de lo que realmente implicaba sus acciones. Él de chico no tuvo la acción-reacción que tenemos todos de pinto la pared, mis padres me reniegan. Él simplemente seguía su pasión de hacer aviones y eso le cegó durante muchos años. Por eso es difícil afirmar a primera vista que Jiro es mala persona. Pero realmente si ponemos la lupa sobre el caso, podríamos llegar a la conclusión de que sí. Jiro, aunque se muestra empático y simpático ante todas las personas que conoce, no hace nunca el esfuerzo de salir de su entorno. No se ocupa de ayudar a las personas de su alrededor emocionalmente. Su hermana Kayo, que vive a mucha distancia, aparece poco porque tiene poca relación con su hermano. Es verdad que se comunican por carta, pero tampoco parece que tengan una relación excesivamente cercana. Jiro es una persona que vive alejada del universo y solo le hizo caso a sus dos hiperfijaciones, Naoko
y los avioncitos. Y si no se podía montar encima de uno o encima de otro, pues decidió que se quería suicidar. Y eso me parece un poco estúpido. Realmente no darse cuenta de que lo que estaba haciendo podía ser peligroso mientras trabajaba para la Marina Imperial, cuando le perseguía a la policía de investigación japonesa por posible revolución y esconder a un revolucionario, de mirárselo, ve al médico, no entiendo, de verdad no eres capaz de decir, oye, esto puede ser que se me esté yendo de las manos. No te digo que deje el trabajo y ya está, porque eso sería incluso más problemático, llamaría más la atención, pero no sé, dale una vuelta, cámbiame a otra cosa, quiero hacer un avión para enviar cartas. He visto en una crítica, no recuerdo ahora el nombre de la mujer que lo hizo, pero lo pondré en la descripción, que dice que las gafas en la película El viento se levanta, por parte de Jiro, se muestran como el filtro que usa Jiro para ver la vida. Jiro lo ve todo de una manera excesivamente positiva, pero lo que realmente está en un contexto de guerra, ya que Japón entró en guerra antes de que empezara la Primera Guerra Mundial, con el auge del fascismo, con muchas problemáticas sociales, donde antes de la guerra ya estaba empezando a faltar la comida, estaba habiendo hambre, no había trabajo. Hay una escena muy paradigmática cuando Jiro está volviendo del trabajo mientras compartía piso con Honjo al principio de iniciar a trabajar en Mitsubishi, en el que ve a unos niños esperando en una parada de autobús. Eran horas muy tardías. Jiro se había quedado haciendo horas extras, como no, japonés, y él le ofrece un bollito que acaba de comprarse. Los niños, atemorizados, salen corriendo, temiendo, si no asumiendo, que Jiro les haría algo malo. Digo asumiendo porque, aunque Jiro no fuera a hacer nada malo per se, es bastante probable que ya hayan tenido malas experiencias con algún adulto y más acaudalado como era Jiro. Mientras, después de ver a los niños desaparecer, debajo del puente se ven familias viviendo, familias que han perdido todo lo que tenían debido a la gran crisis que estaba viviendo el país en ese momento. Jiro realmente no se siente privilegiado. Jiro en ningún momento cree que él esté en una zona de virtud. No solo por tener estudios universitarios, un trabajo estable, venir de buena familia, sino que asume que así son las cosas, que esa gente ha perdido la casa y es lo que hay, y que vivirán bajo un puente y así es la realidad. Suena cruel y alguno me dirá que es verdad, que es así la vida. Pero lo único que demuestra es que Jiro ahí lo único que hace el gesto mínimo para sentirse bien. Él solo ataca los problemas más cercanos que le pueden afectar moralmente. Él no va a ayudar a que la gente pobre sea menos pobre. Entiendo que no todo el mundo tiene los recursos. Entiendo que la situación es compleja. Entiendo que Jiro es solo un trabajador más en una empresa aeronáutica como es Mitsubishi, que está como está porque su trabajo es necesario en una época de guerra. Pero aún así Jiro ni siquiera reflexiona lo más mínimo sobre su real acción en la sociedad. Es verdad. Yo sé que aquí se me puede tachar, por ejemplo, de hipócrita. Es que tú tampoco haces nada. Es verdad que yo tampoco estoy en la situación de Jiro. Yo no soy adinerado. Yo no tengo un trabajo en el que vaya a ganar un dineral. Yo no tengo oportunidades. Y es verdad que dentro de eso podríamos aprender todos de que nuestro contexto es algo, aparte de móvil y flexible, algo que también es recíproco, nos afecta a nosotros en todos los aspectos. Por mucho que creamos que no, por mucho que nos aferramos al racismo, a la homofobia, a cualquier herramienta de miedo para sentir que estamos en nuestro lado bueno, realmente lo único que está haciendo es ignorar el contexto real
que hay a tu alrededor. Y eso también se puede señalar por el lado contrario. La burbuja de eco que existe en la actualidad con las redes sociales puede hacer creer a algunas personas dentro de algún colectivo marginado o dentro de alguna idea política que el mundo funciona bien y que todo está bien. Y que como solo escucha la idea que quiere escuchar, pues se ha solucionado todo o los problemas que hay solo son unos cuatro ineptos que no hacen caso. Por desgracia, la vida es mucho más compleja que eso. Todo el mundo se cree la persona más importante o todo el mundo solo dice que sigue su pasión. Al final, Jiro solo sería tu tío que va a trabajar y cuando vuelve se echa una play. La diferencia es que Jiro estaba en un mundo lleno de muerte, de hambre y de desesperación. Y él no quiso ver nada. Igual que tu tío, cuando juega a la Play y le marca un gol a una persona de color, pues dice puto mono de mierda o algo del estilo. Al final podemos reflexionar de si somos parte de ese problema o no. Ya no estamos en una sociedad como lo eran en los 90 o en los 80, donde se luchaba continuamente por los derechos laborales. Eso parece que hoy en día está muerto. Los sindicatos están apagados, los movimientos sociales se hacen todos mediante unas redes sociales que están llevadas por gente corporativista que solo busca el beneficio y los derechos laborales, sociales, no entran dentro del beneficio. Al final, el estado de bienestar donde hemos nacido lo vemos como algo tan natural que no podríamos perderlo. Y yo creo que sí, yo creo que podría perderse, pero bueno, eso es otro tema. Una cosa muy importante que saqué de esta película es el lema de el viento se levanta, hay que seguir viviendo. Es decir, la vida siempre tiene su traspié y nosotros tenemos que seguir para adelante. Es el mensaje que podemos sacar de la última escena, por ejemplo. Igual que podemos sacar otras lecturas más políticas u otras lecturas más simplistas. Antes de eso, la frase viene de un poema de Paul Valéry, escrito francés, y en su idioma original sería Le vent se lève, il faut tenter de vivre. También quiero hacer un apunte sobre la lectura un poco complicada sobre la guerra de esta película. Ghibli siempre ha tenido una postura muy pacifista y mucha gente cuando vio esta película entendió que Ghibli estaba ensalzando la guerra. Miyazaki siempre ha declarado que es pacifista y en su obra se ha visto bastante plasmado. Y sorprende ver una obra dirigida por él que trate temas bélicos y no sea tan claro el tacharlo como algo negativo. Aunque yo creo que sí se hace. Miyazaki, como se puede ver en esta obra, es un gran fan de la aviación y de la aeronáutica. Y se ha visto contrariado a lo largo de su vida, seguramente, con ese dilema de la aeronáutica está muy chula, pero se usa para la guerra. En ese sentido podemos reflejado en Jiro, intentando ignorar ese uso maquiavélico de algo que tanto desea. Igual que, por ejemplo, la gente que hace ilustraciones no le gustaría pensar que las ilustraciones se usan para algún fin de propaganda negativa. Por si no ha quedado claro, mi punto de vista sobre la perspectiva de la guerra en esta película es que es algo que destroza la sociedad en diversos niveles. Lo primero es que destruye las clases más bajas que se ven en la película desde lejos y al final acaba destruyendo tanto moral como psíquicamente a la gente de alta cuna debido a la presión, los problemas de recursos y que el dinero no puede pagarlo todo en cierto momento. Y también señala duramente al fascismo, como señala a los alemanes y como señala también a la Japón de inicios del siglo XX. Es la segunda vez que grabo este vídeo. La primera vez me quedó mucho más corto
a lo mejor menos serio. Pero la verdad que este era un vídeo que tenía muchas ganas de hacer. Es un vídeo que desde que hice el último tenía muchas ganas. Y me quedé parado porque no sabía muy bien cómo hacerlo. Sé que no tengo habilidad de edición decentes, sé que no soy buen narrador, sé que tengo muchas trabas a la hora de ser un creador de contenido, pero al final esto lo hago porque me divierte. Esto lo hago porque quiero hacer algo chulo con mi vida y no es la primera cosa que hago. El año pasado ya publiqué un poemario y si no pasa nada este año voy a hacer un fanzine dirigido por mí, que si lo viera en perspectiva sentiría que estoy soñando y que son cosas que no debería llegar. Al final lo que me impulsa siempre a hacer cosas es que el viento se levanta y tenemos que seguir, nos guste más o nos guste menos. Hay que seguir viviendo aunque fracasemos, aunque tengamos tropezones. Espero haber podido hacer este vídeo lo mejor posible. Espero haber podido añadir algunos sketches a este vídeo porque la verdad que me gustaría. Y espero que no haya quedado mucho tostón. Aquí me pone 43 minutos, pongamos que dejo la mitad, 20 y tantos. Lo siento mucho por quien haya visto esto. La verdad que gracias a cualquier persona que vea este vídeo y gracias a las personas que me han apoyado. La verdad que el set es un poco... Aquí a lo mejor no se ve, pero tengo cosas un poco extrañas. Un rimago. Chao.